Vamos a dar inicio a nuestra agenda de conferencias con el panel denominado La empresa privada y el deporte. Para ello, recibamos en primer lugar a Carlos Méndez, director de Tigo Sport, quien nos dará una visión sobre la responsabilidad social deportiva y la inversión de la empresa privada en el deporte. Para dar inicio, veamos el siguiente video. Tigo Sport llegó al fútbol nacional con el objetivo de engrandecerlo. Este 22 de julio cumplimos un año. En tan solo un año hemos adquirido los derechos televisivos de nuestras ligas, lo que nos ha permitido transmitir más de 260 partidos con los mejores estándares de producción de LPF, PROM y LFF. Estas transmisiones se colocan en plataformas lineales, streaming y video on demand del cable operador más grande del país, Tigo Panamá, lo que ha ampliado el alcance nacional e internacional del fútbol nacional. En la actualidad, ofrecemos 10 partidos de nuestras ligas por semana y hemos introducido más de 31 talentos que refrescan y aportan un nuevo estilo en la producción deportiva. Tigo Sports ha consolidado una fuerte producción local con programas como Tigo Sports Noticias, TSN, Esportivísimo, Laboratorio Fútbol, Bullpen, Nación Centroamérica, El Marcador y El Chiringuito. En cuanto a eventos internacionales, en tan solo un año, Tigo Sports ha transmitido la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Mundial Qatar 2022, el Clásico Mundial, la Serie del Caribe, el Mundial Sub-20 de la FIFA, la Copa Mundial Femenina de la FIFA y la National Women's Soccer League. Y bueno, hasta que se me cansen los pies. Además, hemos lanzado 2 series exclusivas, Latidos y La Liga 10 años. Esta última en una alianza sin precedentes con la Liga Española. Nuestro enfoque ha sido elevar, destacar, dignificar y valorar cada día el deporte nacional, especialmente el fútbol. Tigo Sports Panamá se ha sumado con éxito en este primer año a la sólida y prestigiosa operación regional en Latinoamérica de los otros 6 Tigo Sports en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Ahora somos 7, la familia de Tigo Sport que se hace grande, gracias a que ustedes en Tigo Sport Panamá se unen a nosotros. Paraguay y Bolivia. Desde Paraguay queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo canal hermano, Tigo Sport Panamá. Desde Tigo Sports Bolivia queremos felicitarles y darles la bienvenida a la familia. Tigo Sports llega a Panamá. Lo que nos brinda una fuerza editorial y sinergias informativas que nos diferencian a nivel nacional. En solo un año estamos contribuyendo para que el fútbol nacional y el deporte sean más grandes y fuertes. Si nuestro fútbol crece, crecerán nuestras ligas y el deporte en general. Empieza una nueva era. Tigo Sports, el canal de nuestro fútbol. Buenas tardes, ¿cómo están? De verdad, vuelvo a presentar. Mi nombre es Carlos Méndez. Actualmente estoy en Tigo como el director país de Tigo Sports, que es nuestro canal exclusivo, que casualmente ahora el 22 de julio pasadito cumplimos un año. Quiero agradecer a PD por esta invitación, que creo que es fundamental para los objetivos que se buscan. El incentivo y el desarrollo del deporte en los países es vital para el crecimiento de todas las sociedades. Yo creo que todos estamos claros de eso. En Tigo Panamá, nuestro compromiso desde que llegamos al país hace 5 años ha sido un solo objetivo. Creemos en Panamá. Creo que el gran impulso de lo que hacemos a diario, que está basado en el core de nuestro negocio, que es el mundo de las telecomunicaciones, que nos pone hoy en día construir las principales autopistas digitales que conectan al país, todo el desarrollo de infraestructura, todo lo que la conectividad trae y todo el empuje que hoy en día todos los que viven en este país tienen a nivel del acceso a la tecnología a través de los principales productos que nosotros llevamos a diario a las casas, hogares, empresas. Es parte de un ejercicio relevante, pero sabíamos desde un principio que necesitábamos una variable importante que nos ayudara a conectar en un mercado donde hace 5 años la marca Tigo pues, no estaba en Panamá. Y eso fue una apuesta, y parte de esa creencia en Panamá fue en el deporte. Parte de lo que definimos hoy en día en el mercado panameño, y los que saben
mucho más que yo de las disciplinas deportivas. Hay 4 disciplinas deportivas que al panameño le encantan y le fascinan. Una es, por supuesto, es el béisbol, otra es el boxeo, que nos ha dado tantas glorias, el basquetbol, pero por supuesto también está el fútbol. Para nadie es una sorpresa que hoy el fútbol ha sido prácticamente un deporte emergente en Panamá, que se viene trabajando hace muchísimos años, pero que toma cada día mucho más relevancia. El mundo de la conectividad hoy en día también ayuda al posicionamiento de una disciplina deportiva como el fútbol, y vemos a diario el posicionamiento extraordinario que tienen las ligas internacionales, específicamente desde el fútbol a nivel mundial. Y sabíamos desde un principio de que había una oportunidad con el deporte y específicamente el fútbol en Panamá. Y esa fue la apuesta principal que realizamos hace 5 años. Lo decimos con mucho orgullo, llegamos al país y entramos de lleno como patrocinadores de la Selección Nacional de Fútbol, pero también entramos como patrocinadores de la, de la Liga de Primera División LPF y todas las subligas que esta componen, que hasta ese momento pues, y hoy en día incluyen la Liga de Ascenso de Segunda División y la Liga Femenina. Y eso ha sido una apuesta extraordinaria que nos ha catapultado y que nos ha facilitado la entrada a un mercado, la adopción de una marca. Creo que desde el punto de vista empresarial muchos nos cuestionamos y nos preguntamos cuál puede ser esa vía rápida que nos pueda ayudar a poder conectar marca. No hay una razón o un factor más emotivo en los mercados que lo que genere desde el punto de vista de emoción el deporte. El deporte y las marcas, y aquellas marcas que logren identificar esa emoción, pues van a tener, como por así decirlo, una Fórmula 1 para poder alcanzar mucho más rápido los objetivos en los mercados en donde participan y donde se desarrollan. Nosotros tenemos un fuerte componente de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Sabemos que el desarrollo de todo lo que hacemos desde el punto de vista de negocio, por supuesto, requiere de una responsabilidad y una sostenibilidad. Esa sostenibilidad se la debemos y tratamos a diario de debernos a las comunidades. Y mucho del ejercicio de lo que hacemos a nivel de la responsabilidad social y empresarial en temas sociales y en temas específicos del deporte, buscan dejar ese granito de arena en esa comunidad. Y ese desarrollo sostenible lo hemos encontrado en el deporte. Y hoy en día el deporte para nosotros es una pieza fundamental de cómo vemos el impacto a través de nuestro patrocinio de la Selección Nacional, de todo lo que eso mueve, desde el punto de vista de jóvenes, niños, atletas que están hoy en día relacionados con el fútbol nacional, específicamente con la Selección Nacional, de cómo se mueve y se activa una liga de primera división en donde nuestros recursos están puestos en el movimiento de esa liga. Estamos tocando más de 40.000 jugadores activos a nivel nacional en general, y formamos parte de un grupo en donde pues apostamos ese granito de arena. Pienso yo que una de las grandes, uno de los grandes resultados que nosotros hemos tenido en Panamá es esa conectividad, entendiendo el punto de vista de una marca, cómo logra ser identificada y cómo eso agrega valor, cómo construye. La construcción de una marca en un mercado en donde estábamos en una etapa de introducción, el deporte creo que ha sido la principal variable que nos ha ayudado a poder lograr los resultados que tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sin duda alguna, contar con el apoyo de empresas como Tigo Sport es fundamental para el crecimiento y desarrollo del deporte nacional. Agradecemos a Carlos Méndez, director de Tigo Sport. Continuando con el panel, vamos a recibir a Adolfo Campos, abogado de profesión, y es el encargado de brindarnos hoy una visión jurídica de la Ley de Incentivos Fiscales del Deporte.
muy buenas tardes a la Junta Directiva de APEDE, a los organizadores de este magno evento que ya se ha constituido en un centro de discusión y foro nacional para los temas deportivos, y sin lugar a duda a ustedes, público en general que nos acompañan esta tarde, interesados por la materia de deporte. Recuerdo en el año 2019 cuando precisamente en este mismo foro hablamos sobre lo que en su momento era un sueño, que era la Ley de Incentivos al Deporte. En ese momento, este proyecto que nació de aquí, de las entrañas de APEDE y de la organización de este Comité de Deportes, nos encauzamos preparar y redactar un documento que fuera primero de la consolidación de las necesidades financieras del deporte a nivel nacional. Nos enfocamos precisamente en las necesidades financieras porque cuando tuvimos la primera reunión teníamos las dificultades de la gobernanza deportiva, el tema administrativo y, por qué no, el más importante que consideramos en su momento, que era el tema de la sostenibilidad de las finanzas del deporte. En ese momento se escogió trabajar en el tema de las finanzas y dejar a un segundo lugar hacia futuro el tema de la gobernanza deportiva, que sabemos que es un tema a analizar y discutir en próximos documentos. En ese momento se redactó un primer texto, empezó su circulación, hablamos aquí en el foro de cómo fue construido, cuáles eran las partes que tenía, y de aquel documento al actual hemos tenido cambios importantes, pero su esencia, su estructura no ha cambiado. En ese momento también, lamentablemente, nos vimos dentro de la pandemia, punto y seguido en el año 2020, lo cual interrumpió las tareas del comité por impulsar aquel proyecto. No fue hasta mediados del año 2020 cuando en plena pandemia se presenta el proyecto apoyado en la Asamblea Nacional de Diputados, en ese momento por la diputada Ana Irene Delgado y el diputado Pineda. Ellos en todo momento dieron su espaldarazo, su apoyo, y sí es muy cierto, y tengo que recalcar, ninguna letra, ni ninguna coma, ni ningún punto fue solicitado cambiar de aquel proyecto. Empezó su primera discusión, segunda y tercera, aprobado de forma unánime en los 3 momentos dentro de la Asamblea Nacional de Diputados. Finalmente, cuando llega a presidencia en el año 2020, fue vetado por el señor presidente, temas de cálculos, vivíamos momentos también bien complejos de las finanzas públicas y quizás algo de la fórmula de cómo funciona no fue bien entendida. No por eso se cerraron las puertas, inmediatamente se abrieron, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos que decirlo, como en la presidencia, y se nos permitió explicar nuevamente el proyecto y todo cómo funcionaba la estructura con que fue diseñado. Pasaron varios meses de trabajo, de reuniones, de organizaciones con diversos gremios y también con otras personalidades a nivel nacional, encausados en buscar la aprobación de este proyecto. Fue hasta este año, el año 2023, aproximadamente en el mes de enero, que es presentado nuevamente el proyecto a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, en esta ocasión de mano de la licenciada Ana Irene Delgado. En ese momento acudimos a presentar el proyecto, nos acompañó, y hay que decirlo, durante todo este tiempo, Pedro Boyd, Kevin Harrington y mi persona. Estuvimos al frente de todas las negociaciones, al frente de todas las discusiones, de todas las reuniones, y que pierdo y se me acaban los dedos de la mano para contarlos. Finalmente, para gran beneficio y beneplácito de todos y de todo el país, fue aprobada la ley. Hoy contamos con una norma que estoy seguro que va a cambiar el financiamiento del deporte en el país. Veamos algunos elementos puntuales que le he traído en esta presentación. El primero es que el indicador clave para la determinación del certificado de fomento al deporte es el gasto deportivo.
En base a cifras provistas por las 5 federaciones deportivas más grandes de Panamá, que formó parte de nuestro estudio, el gasto total anual de las federaciones y sus agremiados no alcanza los 30 millones de balboas, de los cuales aproximadamente el 70% se consideran gasto deportivo, de acuerdo con la Ley de Incentivos Fiscales al Deporte que ha sido aprobada y que va a ser sujeto del incentivo que más adelante les explicaré cómo funciona. Estas cifras, al igual que un estudio más detallado, fueron presentados en su momento al Ministerio de Economía y Finanzas. La estructura de la Ley de Incentivos Fiscales al Deporte protege al máximo los recursos del Estado. Nuestra tarea era esa, porque trabaja bajo una modalidad de reembolso contra el reporte de los gastos debidamente presentados y auditados. El Estado solamente va a desembolsar recursos cuando tiene la certeza que el beneficiario ha efectivamente hecho el desembolso bajo las condiciones dispuestas en la ley. Estos beneficiarios son las asociaciones deportivas y las federaciones. Esto garantiza una efectividad perfecta, ya que en la totalidad de los casos los recursos impactarán al 100% a la actividad deportiva y al atleta. ¿Cómo funciona el mecanismo de reembolso? El Estado hará un reembolso del 50% del gasto deportivo debidamente, y repito, auditado y presentado ante Pandeportes y posteriormente también revisado por Contraloría y la Dirección General de Ingresos. De esta forma, la DGI y Pandeportes validarán que el reporte cumple con los lineamientos, que ya ha sido filtrado y avalado por un auditor certificado e independiente, para hacer disponibles los certificados de deporte a las organizaciones reconocidas precisamente por Pandeporte al año siguiente. Además de salvaguardar la efectividad de la contribución del Estado, este mecanismo está diseñado para permitir un presupuesto ordenado del Estado, dado que el impacto en el presupuesto estatal será para la vigencia fiscal siguiente. El gasto deportivo, ¿qué es? Es todo gasto que impacta de forma directa al atleta y su desempeño. Cosas como compras de implementos, uniformes, transporte, viáticos, entrenamiento, nutrición, salud, educación, se consideran gasto deportivo. Cosas como alquileres de oficinas, publicidad, actividades administrativas no serán consideradas como gastos deportivos. Por ende, no son elegibles para constituir el certificado de fomento al deporte. El gasto deportivo tiene que venir debidamente sustentado con contratos y facturas, que a su vez el beneficio para el Estado son: 1, visibilización del ITBMS; 2, el impuesto sobre la renta de los proveedores, además de ser un primer paso hacia la formalidad laboral de muchas disciplinas en nuestro país. La ley obliga a la reinversión de esta totalidad de los fondos provenientes del certificado de fomento al deporte exclusivamente en gasto deportivo al año siguiente. Si esto no ocurre, el beneficiario, es decir, la federación o asociación deportiva, no será elegible para recibir nuevos certificados de fomento al deporte y, dependiendo del caso, pudiera ser sancionado con su inelegibilidad para siguientes periodos. Asumiendo que el sector deporte tiene una capacidad de generación de recursos para el gasto deportivo de 100, con la colocación de los certificados de fomento al deporte, ahora dispondrá de 150, que es la mitad de los 100 más los 50 que aporta el Estado. En este caso, esos 150 van a ser para el gasto deportivo, más actividad deportiva, que es específicamente lo que busca estimular este incentivo. Para el cálculo de los incentivos subsiguientes, solamente se empieza a calcular una vez se hayan gastado los 50 certificados de fomento al deporte que contribuyó el Estado. Es decir, los 150 que gastó en deporte el beneficiario, la base para el cálculo del certificado de fomento al deporte generado, el segundo año será los 150
menos los 50 aportados por el Estado. Es decir, el aporte dado por el Estado no forma parte para constituir el servicio o el certificado de fomento al deporte al siguiente año. Todos los años, las agrupaciones debidamente reconocidas por Pandeporte tienen que esforzarse en conseguir nuevos patrocinios para que formen nuevamente el cash pooling para nuevamente poder sostener este financiamiento anualmente y lograr el reembolso en cuanto a gasto deportivo. El pilar de la inversión en infraestructura y mantenimiento es otro elemento importante dentro de la norma. Cuando lo redactábamos decíamos, ¿cuáles son los principales problemas dentro del deporte? Uno es el sostenimiento financiero de las actividades, uniformes, alimentación, nutrición, transporte. El otro tema que veíamos era las edificaciones, las estructuras deportivas, que todos sabemos hoy las dificultades que tenemos. ¿Cómo lo incentivamos? A punta de inversión privada agregada o estos certificados de fomento al deporte iba a ser muy costoso y muy lento la progresión para lograr estadios y complejos deportivos dignos para nuestros atletas. En uno de los cambios más interesantes es que se incluyó un pilar de inversión en infraestructura y mantenimiento por 15 años, en la cual el Estado aprobará las obras que serán construidas una vez sea presentado el proyecto, que incluye un componente de mantenimiento de la infraestructura. Habrá un aumento en la actividad económica directamente relacionado con los proyectos de construcción y mantenimiento, que a su vez irá liberando la presión que tiene Pandeportes para construir obras y además mantenerlas. Panamá contará con un inventario de activos deportivos de mejor calidad, lo que causará un aumento en las actividades alrededor del deporte. Lo más importante, quien contribuyó a la construcción y mantenimiento de esa infraestructura, el 100% es contra el impuesto causado que tenga que pagar de impuesto sobre la renta. Es decir, dólar a dólar. La visibilidad de la situación financiera del beneficiario y el contribuyente. El beneficiario deberá poner a disposición del Estado su información financiera, es decir, las organizaciones deportivas tienen que abrir sus libros y tenemos que saber quiénes son sus proveedores. De lo contrario, no puede participar del régimen de incentivos al fomento al deporte, lo que permitirá una mejor visibilidad de su situación económica para ser elegible y recibir los certificados. El contribuyente, por su parte, quien compró estos certificados de la entidad deportiva, solamente va a poder adquirir hasta el 1%. Esto fue un monto negociado con el Ministerio de Economía y Finanzas de sus ingresos gravables del periodo fiscal, lo que va a permitir al Estado cruzar información declarada para el contribuyente versus la cantidad de certificado de fomento al deporte que ha adquirido. El contribuyente que participe de este pilar de los certificados de fomento al deporte, una vez adquirido ese certificado, sirve para pagar impuesto dólar a dólar. Es decir, no es una deducción del impuesto sobre la renta. En este momento, el contribuyente escoge o pagar el impuesto o comprarle el certificado a la federación de su preferencia. Otro elemento importante que genera esta norma es la democratización del acceso a los recursos. Como bien mencionó el anterior panelista, contamos, y ellos lo identificaron a forma de mediatez, 5 disciplinas, pero aquí tenemos aproximadamente entre 52 asociaciones y federaciones. Las otras pierden visibilidad, precisamente porque son más pequeñas, porque tienen menos estructura y quizás sus deportes son menos conocidos. La idea es que todas las federaciones, por más pequeña o más grande que sea, tengan acceso a estos recursos, levantar la mano y decir, tengo certificado de fomento al deporte. En el momento que Adolfo Campos necesita pagar su impuesto sobre la renta, escoge o donárselo o comprárselo a estas federaciones, grandes o pequeñas, y si todavía falta recursos, entonces va con las pequeñas o compra directamente con las pequeñas los certificados. Es decir, democratiza el acceso a los recursos sin echar de lado la importancia del atleta. Por último, esta norma tiene un componente social. Una mejor industria deportiva redunda en más salud, menos crimen. La influencia positiva del deporte hará que la población al menos tenga acceso a llevar una vida más activa y atractiva.
El sentido de pertenencia, así como los valores que inculca el deporte, contribuye a una mejor educación y sociedad. Aspiramos que esta norma, y estamos nuevamente, lo repito, seguros que el financiamiento del deporte en nuestro país ha cambiado con esta norma. Queda ahora la reglamentación, que ya está terminada en un 100%. A finales de este mes, el equipo hemos trabajado en su reglamentación, donde se van a expandir mucho más los artículos de la propia norma, y estaremos haciendo circular con los interesados, obviamente, Ministerio de Economía y Finanzas, PANDEPORTE, Ministerio de la Presidencia, y, ¿por qué no?, también dentro de las asociaciones como esta, Cámara de Comercio, que siempre nos han dado el espaldarazo y están presentes en estas grandes causas como fue apoyarnos en esta norma. Así que a todos ustedes, muchas gracias por escucharme y bienvenido a cualquier pregunta. Acabamos de escuchar a Adolfo Campos y una visión jurídica de la Ley de Incentivos Fiscales del Deporte. Les recordamos que más adelante contaremos con espacios de preguntas y respuestas, donde podrán hacernos llegar sus preguntas a través del código QR que aparecerá en las pantallas, e igualmente podrán encontrarlo en su programa. A continuación, y continuando con el desarrollo del evento y el panel denominado La Empresa Privada y el Deporte, escuchemos ahora a Carlos Araúz, economista, quien nos brindará un análisis económico sobre la Ley de Incentivos Fiscales del Deporte. Muy buenas tardes a todos los distinguidos participantes, tanto del panel como de la audiencia aquí presente y quizás que nos están viendo por redes sociales. Presidente Temístocles Rosas, un hombre comprometido con el deporte y el desarrollo de nuevas iniciativas que promuevan el impacto social, sostenible y sustentable. Miembros de la Junta Directiva, Rubén Castillo, Roner, agradecido. En materia de economía siempre es complicado entender los beneficios que una iniciativa de promoción o deducción o exención fiscal trae. Porque usualmente lo que la definición del incentivo quiere decir es que el Estado va a recibir menos dinero. Así que imagínense el tamaño de desafío que APEDE encara desde hace 5 años, cuando le tienen que decir al Estado que no van a percibir los ingresos que supuestamente debieron haber planificado, para que lo invierta en deporte durante pandemia. Yo creo que no es cosa menor e invito a ese marco de referencia porque esto es un hito. Y como hito tiene que apalancarse y aprovecharse, pero como una herramienta, sí de crecimiento sostenible, pero también de impacto social. Pocas herramientas, vehículos, son más efectivos en la transformación, en la movilización social que el deporte. Y lo vemos quizás a lo mejor desde el espíritu nacionalista, el patriótico, y yo creo que era imposible no emocionarnos hace nada más 24 horas, aquellos que nos levantamos a las 5 de la mañana, cuando vieron a esas muchachas, es más, se los digo ahora y me erizo la piel, el himno nacional, las jóvenes cantando en Australia. Eso es prácticamente incalculable, el valor financiero, monetario, económico. Es difícil ponerle un número. Con eso dicho, el ejercicio del deporte en la trayectoria de crecimiento económico sí se puede medir. Quiero caminar rápidamente por un contenido que tengo que tocar en el tema de crecimiento económico. De ahí saltamos al incentivo tributario y nos metemos rápidamente en las connotaciones económicas financieras de la Ley 383. En materia de crecimiento económico, y si me ayudan ahí con la presentación, por favor. Lo único recurrente consistentemente en nuestras vidas es el cambio. Tenemos varias opciones de cómo manejarlo. Nos podemos empantanar en el pasado, nos podemos quizás alegrar con el presente o mirar con devoción, incentivo y ganas el futuro. Si nos empantanamos en el presente, nos perdemos el futuro. Y eso no lo digo yo, lo dijo John Fitzgerald Kennedy hace muchos años. Sin embargo, en materia deportiva y en materia económica, hay una alianza, hay una concatenación de esfuerzos que llevan a mejores cosas. Entremos en materia entonces en crecimiento económico. Porque ustedes, la que sigue, por favor. La que sigue. Ustedes, yo, nosotros, nuestros hijos, vivimos en un país altamente privilegiado. Altamente privilegiado.
Y es importante hacer estos altos también para poder ponerlo en materia de ventajas, de qué podemos hacer con respecto a otras economías, incluso en la región. Las economías emergentes tienen el potencial de crecer más que ninguna otra economía en el mundo en los próximos 10 años. Nosotros somos economía emergente. ¿Cómo logramos ese crecimiento? ¿Cómo utilizamos instrumentos de promoción hacia la inversión? Es lo que va a definir si podemos nosotros movernos hacia un país un poco más decente, un poco más mejor balanceado y un poco más justo. Y esta gráfica del Banco Mundial lo expresa. Nosotros estamos en donde dice EMDE, Emerging Market and Developing Economies. Tenemos el chance de crecer más que ninguna otra región. Con eso dicho, en ese pantallazo, que sigue, por favor. Centroamérica destaca en las posibilidades de crecimiento. El Producto Interno Bruto de toda la región está creciendo. Panamá, prácticamente una semana sí, una semana no, ustedes escuchan de que Panamá anuncia crecimiento económico. Sin embargo, progreso social y desarrollo humano nos estanca. Entonces, los invito a que si se tienen y se quieren llevar algo de esta presentación, no nos contentemos con crecimiento económico. Tenemos que apalancarnos para provocar desarrollo social, progreso social. Y si hay una herramienta potente para eso, es el deporte. APD lo identificó y por eso nace esa promoción hacia el deporte. Entonces, ¿cómo aprovechar las oportunidades? ¿Es el deporte una avenida para desarrollo social? ¿Qué rol juega una auténtica política deportiva en el marco de prevención de salud o prevención del crimen? Si vemos este esfuerzo que nace en APD para promover el incentivo tributario solo como una ley, estamos totalmente perdiendo la amplitud del bosque. Un hecho tan individualizado es quizás uno de los más potentes en germinar con la esperanza de que haya una política deportiva que sea parte de una política de Estado. No producto de 5 años de un presidente que promete y promete y promete, ni producto de lo que pueda pasar a nivel de una asamblea de diputados que a lo mejor es posible que nos defraude una vez más. Es cuestión de que el país entienda la potencia que tiene el deporte, en materia de prevención, en materia de salud y en materia incluso de crecimiento. ¿Hace el sentido un incentivo tributario? Primero, la que sigue, por favor. Todos los países en la región implementan acciones para disminuir tensiones políticas, económicas y sociales. ¿Puede el deporte jugar un rol diferente en el manejo de esas tensiones? La respuesta es sí. La respuesta es un rotundo y potente sí. Los modelos económicos, independientemente de la ideología, ya sea usted practicante de la escuela de pensamiento de Keynes, de intervención estatal, o Hayek, lo de la libre empresa, el desarrollo humano es el que sostiene el crecimiento. Es el desarrollo de la gente, la capitalización de lo que somos en el tiempo como seres humanos. Y ese incentivo tributario en el sector privado, y aquí tenemos un potente ejemplo en Tigo, es ese esfuerzo también para reducir intervenciones del gobierno. Es para que el deporte a nivel, de nuevo, de las federaciones y las asociaciones sea adecuadamente manejado y sustentado. Y salvo contadas excepciones, las presiones del sector privado sobre márgenes operativos y rentabilidad, el sector privado panameño está pasando por una encrucijada muy, muy dura. Post-pandemia, incertidumbres, ciertos manejos a lo mejor que nos preocupan como riesgo país. A lo mejor le dicen al Estado, al sector privado, no sé si debo invertir en deporte. Esta incentivación tributaria viene en el mejor momento posible. En ese momento en que a lo mejor la empresa privada tiene algún tipo de duda o de miedo, esta es la manera de no solo, y haciendo eco las palabras del abogado que presentó el contenido, yo discrepo un poco. Yo creo que hay un tema de gobernanza que sí persigue la ley, que sí lo tiene porque obliga de una u otra forma a las federaciones a manejarse de manera diferente. Y en Panamá hemos vivido, algunos en carne propia y algunos quizás no tan directamente, cómo federaciones deportivas pues, han cometido errores garrafales en la administración, e incluso dolo. Y eso está por probarse quizás en las salas de justicia en los próximos meses. Esto presenta la oportunidad para reducir esas posibilidades de dolo y de malos manejos y que el impacto llegue donde tiene que llegar, al atleta y a la estructura física que lo acoge. Reitero, no es fácil hablar de un incentivo tributario porque implica que el fisco, las arcas del Estado dejan de percibir esa aplicación de franquicias. Sin embargo, el incentivo tributario tiene
económicamente hablando, una posibilidad de ser calculado contra el beneficio que genera. Y ese beneficio, en la ley 383 del 5 de junio del 2023, siga por favor la siguiente, persigue la sostenibilidad de las federaciones y asociaciones deportivas en el tiempo. Crea ese certificado de fomento de deporte, que son instrumentos incluso que van a tener una potencia en un mercado secundario, pudiesen hasta manejarse a descuentos. Y el techo de inversión, pues sí es 1% de esos ingresos gravables que tienen las empresas. Sin embargo, no es deducible, es aplicable. Una cosa es deducibilidad y otra cosa es la aplicación hasta el impuesto sobre la renta. Es realmente potente. Y en números totales, la ley habla de que puede ser hasta el 0.25% del Producto Interno Bruto, dependiendo a quién le pregunten. Eso puede ser hasta 180 millones de dólares en un año. 180 millones de dólares en un año si el sector privado y el sector deportivo podemos llegar a alianzas concretas, podemos hacer de Panamá una meca en generación de deporte sostenible y sustentable en el tiempo. En el último rubro, verán en la presentación, el número 6, quise hacer mención también de lo importante que son los bienes inmuebles. Y aquí veo a muchos deportistas, glorias nacionales, Ricardo Phillips y demás, que sufrieron los embates de unas instalaciones deportivas en pobrísimo estado. Y sorprendentemente nuestros hermanos centroamericanos, quizás con menos crecimiento económico, o definitivamente con menos crecimiento económico, han sabido asignar recursos para el desarrollo de infraestructuras potentes, estadios, campos, canchas. Nos hemos quedado atrás. Y esta ley de incentivo, bien articulada, bien documentada y bien reglamentada, va a darnos un espacio para que Panamá se vuelque al desarrollo de instalaciones físicas diferentes. Entonces, eso crea empleomanía, eso crea un crecimiento macroeconómico interesante, hasta el microeconómico también, porque reactiva construcción y demás. Pero dentro de todo, la pérdida supuesta de recaudación se traduce entonces exponencialmente en beneficios financieros, monetarios y sociales para el país. Así que es una auténtica situación de ganar y ganar, tanto para el Estado como para la empresa privada. Y ni hablar del deportista. El énfasis de la ley está en materia del deportista y enfocado mucho hacia la infraestructura. Esos son los dos componentes, los dos pilares más importantes que identificamos en el estudio de la ley, y ahora es cuestión de promoverla, reglamentarla de manera adecuada y lograr entonces el encanto del sector privado, que no va a ser fácil, pero que sí es potable y es posible, y lo estamos viendo esta tarde con un fantástico ejemplo en lo que está haciendo Tigo en Panamá. El incentivo tributario, pues ya lo explicamos, creo que está bastante claro. Seguimos siendo todavía una economía que no invierte tanto en materia deportiva o en desarrollo, pero sé que podemos hacerlo y podemos hacerlo mejor. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos de la implementación? Tanto el Banco Mundial como OCDE han determinado que la falta de transparencia en los manejos de fondos originados por incentivos tributarios es un serio problema en toda Latinoamérica. No es cosa menor. Por eso trajimos a colación la reciente gráfica del Banco Mundial, donde habla cómo nosotros somos la barra roja, las economías emergentes. Estamos muy por debajo de los países desarrollados en materia de transparencia, de rendición de cuentas. Las federaciones deportivas y las asociaciones deportivas se tienen que entregar a una gestión diferente. Y ahora, producto de la ley, para poder participar de estos certificados del fomento de deporte hay que ser transparentes, hay que ser claros, hay que ser auditados, hay que ser certificados. Y de lo contrario no se va a poder hacer. E incluso si se incurren en fallas administrativas, los federados pueden ser buscados, perseguidos, acusados de malos manejos y retroactivamente incluso tener que pagar hasta obligaciones fiscales que recibieron como beneficio al acogerse a los certificados. Entonces es una poderosa herramienta de crecimiento deportivo responsable, decente, íntegro y que llega donde tiene que llegar, al atleta o a la infraestructura. Aquí no hay para gastos, viajes administrativos, pagos especiales, no hay espacio para eso. Y si lo haces, la connotación y la consecuencia no solo es negativa, puede ser casi hasta penal para los federados, como debe ser.
Consideramos que el tema del manejo en las federaciones deportivas tiene que pasar por la gobernanza, por un escrutinio mucho más potente, mucho más poderoso. Ojalá que el tiempo nos dé espacio para eso. La reglamentación, que me alegra mucho escuchar que ya está casi lista, va a exigirle a la Dirección General de Ingresos cambios en los formularios, va a exigirles al Ministerio de Economía y Finanzas otro tipo de manejo, y eso está bien. Y las consecuencias administrativas a mí realmente me encantan en esta ley, porque de no hacerse de manera justa y correcta, sencillamente habrá una consecuencia criminal penal. Y así es como se tienen que manejar los fondos en nuestro país, no solo en materia deportiva, quizás en materia de gestión pública en general. Siguiente, por favor, para ir aterrizando. ¿Qué es lo que sigue en esta historia? Y cierro de nuevo con algo que puse al principio. Crecimiento. Nos enfocamos mucho en crecimiento económico. Su país, mi país, nuestro país es el que más crece en la región. Fantástico. ¿Qué hacemos entonces para que el progreso social, el desarrollo humano y el capital de la gente, en este caso el deportista, sea desarrollado? Invitamos al sector privado entonces a que con conciencia haga ese encadenamiento con la gente que lo está viviendo en el día a día, el atleta y los federados. El deporte tiene una indescriptible potencia en nuestra cotidianidad, desde salud hasta sentimiento nacionalista que debe ser tratado en su justa dimensión como el activo que realmente es, da motivos para soñar. Nuestro país ha perdido esperanza, especialmente en el sector de los jóvenes, desde empleabilidad hasta cómo practicamos el deporte. Entonces, entreguémonos a soñar, a tener esperanzas de mejores días. Y termino con, no quiero dejar de decir pues que la región quizás lo está haciendo mejor que nosotros. Tenemos que a veces compararnos en temas del benchmarking. Se invierte en infraestructura, en Guatemala, por ejemplo, centros de alto rendimiento. En Costa Rica tenemos desarrollos de nuevas canchas. Lo estamos viviendo. No nos quedemos atrás, no nos rindamos. Esta ley, de verdad, que es un hito. Aprovechémosla, apalanquémosla. Tenemos las herramientas para monitorearla de cerca y de verdad que es un día especial porque tengo que hacer eco, obviamente, del trabajo que se viene haciendo en APEDE de manera extraordinaria. Sé que lo vamos a ver quizás en 20 años y seguramente el acercamiento público-privado, la transparencia en el manejo de fondos, el escuchar al atleta y sus problemas son los elementos que merecen estar en una planificación del país, no solo del deporte. Y quizás así, seguramente tendremos dentro de 10 años o 15 años a otro Rolando Fraser y a otro Mario Butler. Muchas gracias y buenas tardes. Sin duda alguna, el deporte es una inversión de alto rendimiento. Agradecemos a Carlos Araúz y le pedimos que continúe con nosotros y nos acompañe en la tarima. Señor Carlos, por favor, toma asiento. Agradecemos también a nuestros panelistas. Y antes de continuar, es importante destacar que durante el desarrollo del siguiente panel podrán hacer sus preguntas a través del código QR que se encuentra en las pantallas e igualmente podrán encontrarlo en el programa del evento. Ha llegado el momento entonces de iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Para ello, en calidad de moderador, vamos a darle la bienvenida a Antonio Vargas, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la APEDE. Muchas gracias, Ana Sofía. Buenas tardes a todos. Presidente Temístocles Rosas, miembros de la Junta Directiva, en especial a los distinguidos deportistas que nos acompañan en la tarde de hoy. Quiero pedirle a toda la sala que le demos un fuerte aplauso a este panel de lujo que ha dado inicio a esta 12ª entrega de este foro de deportes, escuchando a esta magistral ponencia de todos nuestros panelistas. Estaba analizando ese número que usted dio hace un rato, don Carlos Araúz, de 180 millones que pudiera representar un apoyo de la empresa privada al deporte nacional. Y eso me hizo recordar una publicación que salió hace poco respecto de unos 200, ciento y tantos millones que se perdieron de unos fondos de una descentralización que no se sabe en dónde están. Imaginémonos eso. Gracias a esta iniciativa,
probablemente o con mucha seguridad vamos a tener certeza de a dónde van esos fondos, que ponen de primera línea o de primera mano al deportista, que es el que hace el esfuerzo, el que hace el sacrificio y el que da la entrega por su país y por su vida profesional. En ese sentido, retomando la participación de Carlos Méndez, quisiera preguntarte, este año ya que tiene Tigo al aire, que va a cumplir ahora a finales de este año, ¿cuáles han sido los retos en materia de responsabilidad social empresarial que han encontrado en Panamá? ¿Y cuáles serían las visiones o los objetivos que ustedes tendrían a futuro para incrementarlos? Y si hay algún plan a propósito de la aprobación de leyes como las que comentó el licenciado Campos. Yo creo y tomo la conclusión de que no hay desarrollo económico sin desarrollo social. Yo creo que eso es importante. Pues si tuviera que añadir algo también, es que también dentro del ejercicio de destinar recursos, dinero, inversión en las actividades, por ejemplo, que nosotros realizamos, que es invertir en el deporte, también yo agregaría de que también hay un retorno a esa inversión, también hay un movimiento comercial que se genera, que no lo estamos cuantificando, pero que sí hace mucho más exponencial el desarrollo. Y eso me lleva a la conclusión de que una de las grandes debilidades que encuentra hoy el día el deporte es la capacidad de encontrar más aliados que se sumen desde el punto de vista de patrocinios al deporte nacional. Eso yo lo vivo y lo vivimos a diario. Nosotros como un actor importante del fútbol lo vemos con otras disciplinas. Tenemos miles de solicitudes de todas las ramas deportivas que existen en el país pidiéndole apoyo a Tigo, porque no encuentran en la sociedad marcas y empresas que se sientan motivados a esa vinculación. Entonces, todas las iniciativas que yo creo que ponen en desarrollo, que motivan ese motor, yo pienso que sin duda nos va a llevar por buen camino. Nosotros en materia de responsabilidad social, como decía al inicio, tenemos un compromiso con Panamá. O sea, la retribución de las comunidades es muy importante. El movernos hoy en día con muchos proyectos como Maestro Conectado, con programas de seguridad de Internet hacia los niños conectados, todos los ejercicios que hacemos también con los emprendedores, desde el punto de vista, todo el movimiento que hacemos en nuestra estrategia de responsabilidad social tiene un propósito, como digo siempre, de retribuir a la comunidad y a la sociedad del rol que tenemos en un país como Panamá. El deporte, obviamente, como dije al inicio, es ese catalizador, es esa Fórmula 1 que nos permite, obviamente, llegar de manera mucho más rápida a los objetivos que estamos construyendo. En el deporte está la vinculación del trabajo en equipo, de los valores que como sociedad se impuyen en el desarrollo de los valores humanos que tanto requiere este país, requiere la sociedad, y estamos convencidos de que ahí hay una apuesta y hay una inversión. Nosotros no solo estamos involucrados en el tema de los patrocinios de la selección nacional, de la Liga de Primera División, no solo estamos con la Fundación Román Torres, no solo estamos con la Fundación Real Madrid, no estamos metidos en tantas iniciativas que no nos permitan poder tener ese crecimiento y ese desarrollo desde el punto de vista, sino que también estamos apostando mucho más allá. Y una de esas apuestas que va más allá, por ejemplo, es que sabemos que el patrocinio, y lo escuchamos, y les comparto un poco de la visión que nos contaba, por ejemplo, los dirigentes de la Liga Española en un intercambio que tuvimos, que una de las grandes limitantes que existen hoy en día de las marcas y empresas que se desarrollan en el deporte es esa creencia de poder convertirse en patrocinadores. Y nos comentaban y nos decían que generalmente los que participan en los patrocinios deportivos o en esa inversión de deporte terminan siendo grandes compradores de vallas publicitarias en vez de grandes activadores
o empresas que realmente generan de manera integral esa inversión para el desarrollo de todo lo que estamos haciendo. Y finalmente, pues no paramos. Yo creo que no solo somos los patrocinadores, hemos puesto una plataforma de comunicación que es Tigo Sport, que cumple un año, que nos ha permitido a través de esa plataforma adquirir todos los derechos del fútbol nacional, que también a través de ese ejercicio las ligas, los clubes también se benefician, y hoy en día pues estamos vinculados en transformar esa plataforma en ese mecanismo que no solo mueva jugadores, que mueva transmisiones deportivas, sino que también hay un movimiento comercial a nivel publicitario de patrocinadores, y estamos involucrados en eso, y lo que queremos pues es apoyar el deporte y ir a nuestro próximo mundial, que nuestra liga siga creciendo, que se siga desarrollando la infraestructura deportiva del país, y nosotros jugar un rol importante y participativo en eso. Gracias, Carlos. En este panel de esta tarde hoy, pues hemos hablado de cosas extraordinarias, también de números, hemos hablado de economía, hemos hablado de aspectos jurídicos, y a propósito de aquello, es importante hacer una pequeña mención. El diario La Expansión de España en noviembre del 2022 publicó que del año 2018 al 2022, después de la Copa Mundial de la FIFA, esta entidad internacional que regenta el fútbol iba a tener cerca de 7.500 millones en ingresos, y que del 2022 al 2026 estaban previendo alcanzar 10.000 millones de dólares. Carlos Araúz, usted que maneja temas económicos, Panamá, aprovechando esta herramienta que se ha presentado en momentos de incertidumbre, como mencionabas, ¿qué otras herramientas necesitaría para complementar una acción como esta desde la parte gubernamental y también otros aspectos o elementos que pudiera tomar en cuenta la empresa privada para aquello? Y si definitivamente el monto de 180 millones pudiera ser más o pudiera ser necesario para engrandecer la industria deportiva. Sí. La ley habla del 0.25% del Producto Interno Bruto, y yo creo que eso fue un gran logro. Recordemos que en materia educativa el compromiso del Producto Interno Bruto es 6%, que el deporte reciba 0.25% no es para nada menospreciable. El simple hecho de poner un número en la ley yo creo que es muy, muy potente, y de una otra forma es cuestión ahora de alentar al sector privado a que encuentre entonces la metodología, las formas y los beneficios. Yo siento que el deporte no debe verse aisladamente como solo un instrumento quizás de avance social o simplemente una herramienta para que nos sintamos mejor porque nuestros equipos y nuestras selecciones nos representan internacionalmente. El deporte, como parte de un plan país o una visión país, toca temas de salud de vital importancia. Somos un país que está pasando por una crisis severa en materia de salud. Aquellos que tenemos pues la bendición, de nuevo, privilegio de tener un seguro privado, quizás no experimentamos el dolor de la caja de seguro social, pero también seamos sensatos, quizás no hemos practicado salud preventiva, el hacer el ejercicio, el practicar el deporte en comunidad, en sociedad, en estadios y en canchas, evita quizás la recurrencia en temas de salud, y quizás el gasto también puede bajarse en materia de salud para que se invirtiese en más deporte. Es un ciclo muy virtuoso. Entonces, si incluimos deporte en materia de visión país, acompañado de salud, acompañado de lo que está sucediendo en nuestros barrios, lo que está sucediendo en Colón, en las calles de Colón, entre calle 7 y calle 8, los colonenses, veo varios colonenses, ¿saben de qué estoy hablando? Estamos perdiendo nuestras calles, estamos perdiendo nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. El deporte puede ser ese vehículo también que apoye la gestión de menos criminalidad y por ende entonces recursos mejor administrados. Entonces yo sí creo que en la medida que creamos conciencia sobre la potencia del deporte, que no es solo ese aporte a lo mejor para el beneficio fiscal, sino que la empresa como Tigo lo ha hecho ver una y otra vez claramente hoy, invertir en deporte no, hombre, sí es responsabilidad social, pero es un buen negocio. Es un buen negocio por el lado de retorno en la inversión, es un buen negocio por el lado de proyección de marca, es un buen negocio. Entonces, si podemos convencer al sector privado de que hace sentido por numerosas razones, yo siento que va a haber un flujo entonces muy interesante. Y lo otro, ya para cerrar, exigir. Esta ley también da la potencialidad de fiscalizar, y creo que le pasa el poder al ciudadano que representa al sector privado.
a los panameños y panameñas ejecutivos de empresa que pueden exigirle a particular federación, ¿sabes qué? Yo quiero saber cómo manejaste estos fondos, por qué no funcionó, por qué no rendiste cuentas y al no hacerlo, te quito el apoyo, no participo. Entonces yo creo que va a haber una meritocracia en el deporte, incluso en administración de fondos. Y para mí eso marca un hito y un país que merece más va a recibir más gracias a esta coyuntura. Gracias, Carlos. Vemos que el deporte es entretenimiento, toca sectores económicos, una industria pujante, pero quisiera darle paso también a las preguntas del público que nos han hecho y quisiera pasar con Adolfo para que nos dé su impresión y le exhortamos a todos a que envíen sus preguntas. Y es la siguiente: ¿qué pasará con aquellos atletas que no podrán ser beneficiados porque la federación decide no abrir sus números? ¿Cuántas federaciones tienen pensado que sí podrían unirse de manera inmediata a esta ley? Itzel Luna, de Tigo Sports. Buenas tardes. A ver, muy bien lo que usted dijo. Haber propuesto, yo he participado en varias leyes, decretos, en su redacción, y todas habían sido de recaudar. Esta es la primera en la que trabajé en su redacción como incentivo. Y vender esta idea no fue fácil. Ustedes no tienen idea las noches, trasnochos y madrugadas que esto nos tomó. Sobre todo por el momento en que estábamos en pandemia. Los números no daban, sencillamente. Me dice, Adolfo, ¿de dónde? Los números no dan, aquí están los números del país. ¿De dónde sacamos para esto? Yo, espérate, vamos a ver. Y lo vendimos por el lado que bien ha mencionado don Araúz, que esto no es una norma para mañana, ni para esta administración, ni siquiera para la que sigue. Estamos construyendo país, estamos proyectando lo que aquí va a pasar en 15 a 20 años. El desarrollo del atleta no es inmediato, es progresivo y es recurrente, pero necesita disciplina. Uno de los elementos que ayudó a vender más esta norma o tratar de incentivar en la cabeza de la administración pública que sí tenía resultado y beneficio, se lo poníamos de la siguiente forma. Si yo soy Adolfo Campos, S.A., y vendo Mafá Adolfo Campos, y viene la Liga de Panamá Oeste de Esgrima, y me dice, oye, tengo la competencia de esgrima de Panamá Oeste, por favor, tú me puedes patrocinar, ¿cuánto cuesta eso? $5,000. Ok. Luego viene la Liga Provincial de Panamá Oeste y me dice, yo necesito que me ayudes con el suéter y el entrenamiento, son $15,000 y te ponemos tu nombre aquí en el pecho. Y yo voy a decir, espera un momento, son 10,000, 5,000, estamos hablando de $15,000, que si yo lo gasto, porque es un gasto, efectivamente sí me lo puedo deducir en base a las normas que existen en el Código Fiscal, siempre y cuando sea una organización sin fines de lucro, reconocida en Pandeportes y demás, y en la Dirección General de Ingresos, y me puedo deducir eso como un gasto. O si no están reconocidas, entonces como un gasto publicitario. Pero entonces voy a ver cuántos fueron a la Liga de Esgrima. Papá y mamá y el hermanito chiquito. Y en la Liga de Béisbol, quizás el papá, la mamá, más el vecino. Y un par de gente más. Pues si es la ronda regular, si es la final, se llena. Entonces, eso, $15,000, ¿sabes qué? Olvídate, yo me lo gasto en Google, en publicidad. Y que cada vez que abran Instagram y Twitter, va a estar mi Mafá publicitado. Coma Mafá. Adolfo Campos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuesta, como esta empresa, meterle al deporte, porque eso es un gasto. Y técnicamente, en materia contable, solamente pueden deducirse el 25%. ¿Por qué el 25%? Porque es la tasa de impuestos sobre la renta en Panamá. Es decir, pierden 75 centavos por cada dólar que inviertan. Decía mi abuela, 15 reales. Eso es un cambio totalmente diferente a lo que existe en esta norma. Esta norma, usted compra el certificado de fomento al deporte y cuando usted tiene ese certificado en muñeca, usted va a la Dirección General de Ingresos. Claro, puede comprar hasta el 1% de sus ingresos gravables y le dice a la Dirección General de Ingresos, tengo $10,000 en certificado. ¿Cuánto es que tengo que pagar impuestos sobre renta? 20,000, coge, ya tienes 10,000. Y los 10,000 lo compré a la Federación de Béisbol, a la Federación de Fútbol, a la Federación de Esgrima o a la que sea. Esto es un gran paso.
Esto no existía en Panamá. Y muy pocos países, creo, en lo que revisamos, Ecuador tiene algo muy parecido a Panamá. Y lo interesante que fue una norma que pasaron en tiempos de pandemia. No sé si fue que se copiaron o qué, porque la norma nuestra se aprobó en 3 debates y luego después fue vetada y luego nuevamente se volvió a presentar. De que si las asociaciones y las federaciones deportivas están preparadas, ahorita mismo pensamos que no del todo. Primero porque no tienen el conocimiento y el entrenamiento de cómo va a funcionar. Ahora viene un trabajo de apostolado y inicia aquí con ustedes. Inicia con los medios, inicia con las asociaciones. Ya hemos tenido reuniones con Comité Olímpico, con Pandeportes, para hacer foros de estrictamente federaciones y asociaciones deportivas y todo el engranaje que existe debajo de esas federaciones, precisamente para ayudarlos a conocer la norma, cómo va a funcionar la norma, y luego toca el otro lado de la administración pública, Contraloría, Pandeportes y Dirección General de Ingresos, que conocen que ya la norma existe, pero luego su funcionamiento y engranaje, porque tampoco podemos empantanarnos y trabarnos en temas burocráticos que finalmente la norma no funcione, porque es rotativa. Todos los años se forma nuevamente la inversión privada agregada. Muchas gracias, Adolfo. Lamentablemente tenemos que dar por concluido este interesante panel y la presentación de todos ustedes, que ha sido grandiosa, pero no quisiera despedirles sin que la audiencia les dé un fuerte aplauso a estos invitados en la tarde de hoy. Con esta ley que de seguro en 20 años vamos a ver unos buenos resultados y vamos a poder rescatar, como ha hecho esta Comisión de Deportes, tratando de apoyar a Mario Butler, que tiene una infraestructura interesante que le han dado en Panamá Pacífico y que esperamos que pronto podamos recuperarla. Así que seguiremos cambiando vidas a través del deporte. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos.